es importante que recuerden que tiene 120 minutos porque si bien la prueba va a estar disponible durante 2 días, una vez que ustedes abren la prueba y la comienzan a responder, si la dejan, digamos, para más tarde y pasan esos 120 minutos, la prueba se cierra y se envía sola. Bueno, dicho sea esto, algunos puntos sobre, o sea, algunos contenidos que específicamente podrían aparecer en la prueba, no sé si recuerdan, estudiar un poco la diferencia entre los distintos trastornos extrapiramidales de los niños con parálisis cerebral. ¿Recuerdan de la distonía, de la tetosis? Ya. Eso deberían manejarlo, al menos en la distinción entre uno y otro. Tanto en la clase en video como en la clase en PDF, especifiqué las diferencias, pero también mostré videos donde aparecen los movimientos propiamente tal. También van a evaluarse aspectos en relación al modelo de práctica clínica, de acuerdo a las distintas fases del proceso evaluativo. Esto quiere decir, vamos a diferenciar un poco lo que sería esta obtención de la información, este proceso de examen o examinación, y luego este proceso de evaluación en donde hacíamos esta triangulación de la información. En base a esa triangulación y al relacionarla con las distintas dimensiones de la clasificación internacional de funcionamiento, es donde llevamos a la generación tanto de objetivos de tratamiento, impedimentos primarios y impedimentos secundarios, y digamos de todo aspecto sobre la planificación del plan de tratamiento. Casos clínicos, la verdad, no metí mucho por ser una prueba de contenido. Recuerden que aparte de esta evaluación, aunque no recuerdo muy bien la fecha en que esta otra, tenemos la defensa de un caso clínico. Entonces, en la defensa del caso clínico es donde evaluaríamos la aplicación de los contenidos vistos de evaluación en las clases. Bueno, también necesito que manejen definiciones generales a nivel de control postural, definiciones generales a nivel de tono muscular, qué es lo que hace, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el efecto que tiene un uso neuromuscular versus un aparato tendinoso de Golgi. Tienen que saber diferenciar, y eso me gustaría saber a mí si lo manejan, porque también lo vimos tanto en un taller como la descripción, tanto en la clase de impedimentos primarios, como evaluación, y también en este taller que hicimos de impedimentos, que sean capaces de diferenciar entre lo que es un impedimento primario, un impedimento secundario, una limitación de la actividad, una restricción en una restricción en la participación. ¿Tienes más o menos claro eso a nivel de concepto? ¿Hay alguien que pueda hablar o escribir? Bueno, los impedimentos primarios serían básicamente las consecuencias directas del daño al sistema nervioso central. Ahí es donde tendríamos la paresia, las alteraciones de la sensibilidad o alteraciones, digamos, cuando nos vamos a cosas más de asociación a temas más específicos de náusea o de praxia. Las adaptaciones que hace el sistema nervioso central, digamos, indemne con los efectores que le quedan, son lo que con la interacción del entorno genera los impedimentos secundarios. Digamos, tenemos los impedimentos primarios, que son esta consecuencia directa frente al daño del sistema nervioso central, y los impedimentos secundarios, que son trastornos que se producen en base a la compensación de estos impedimentos primarios. Sí y no, porque un desequilibrio muscular, digamos, es un poquito más, ya lo que el problema con hablar de desequilibrio muscular es que es un poquito vago. ¿Por qué?
porque puede deberse a una alteración en la longitud, en la relación longitud-tensión de un agonista versus un antagonista o un sinergista, o puede ver a diferencias en la capacidad de reclutamiento de un agonista versus un antagonista. Entonces, si tengo una alteración en la capacidad de reclutamiento de un antagonista, voy a hablar de un impedimento primario, pero si tengo una adaptación de la longitud de ese músculo por pasar tanto tiempo en una posición, estoy hablando de un impedimento secundario. Es como una cascada de tres causalidades, en donde al principio tengo el daño al sistema nervioso central, y producto de eso los impedimentos primarios. Después, producto de estos impedimentos primarios, voy a tener los impedimentos secundarios. De forma más práctica se podría explicar con un movimiento. Por ejemplo, lo típico es que tanto como una persona que sufrió una ACV como un niño con parálisis cerebral, lo típico es que tengan problemas en el movimiento disociado, tanto de flexo-extensión, de codo, de muñeca y de hombro. Entonces el niño va a querer tomar algo que le estamos pasando, y en lugar de poder hacer este movimiento disociado de flexión de hombro y de extensión de codo, va a flexionar todo. Este va a ser el impedimento primario, va a flexionar todo, no va a poder alcanzar lo que le estoy pasando. Pero como compensación, para poder alcanzar lo que le estoy pasando, va a elevar la escápula y va a flexionar el tronco hacia adelante. Las alteraciones que se desarrollen producto de esta compensación, como elevar la escápula y mover el tronco hacia adelante, van a ser los impedimentos, van a ser lo que genera los impedimentos secundarios, que pueden ser alteraciones en la activación muscular, pueden ser alteraciones a nivel articular, por ejemplo, una hipermovilidad específica de una articulación y la anquilosis de otra, o en el caso de cambios de longitud a nivel muscular. Sí, úlcera por presión también sería un impedimento secundario, porque tenemos que dentro de la interacción de la persona con el entorno se van generando estos impedimentos. A diferencia de los primarios, que son las consecuencias directas del sistema nervioso central, o sea, del daño, perdón, del sistema nervioso central. La paresia generalizada, por ejemplo, si tenemos una tetraparesia, por sí sola no te va a generar la úlcera por presión. Pero si la persona no se mueve, al estar, digamos, si la persona se queda quieta todo el tiempo, con las fuerzas que se producen entre la superficie de apoyo y las superficies óseas, o sea, y digamos, el hueso por dentro, es lo que está comprimiendo, va a ser como una especie de sándwich, los tejidos blandos, es lo que al final te genera la alteración. Por eso se considera impedimento secundario. Entonces no se llaman impedimentos primarios o secundarios porque los primarios son más importantes que los secundarios, sino porque unos son la consecuencia directa del daño del sistema nervioso central y los otros son la consecuencia de que se genera al esta persona poder funcionar en el entorno teniendo estos impedimentos primarios. Ahora, si vamos un poco a la clasificación internacional de funcionalidad, recuerden que teníamos tres ejes principales que eran estructura-función, actividad, ¿cierto? Y después de actividad teníamos participación. Entonces, cuando tengamos alteraciones en las estructuras corporales y en la función de estas estructuras, vamos a hablar de impedimentos primarios e impedimentos secundarios. Ojo que también dentro de traducciones más clásicas les dicen déficit, pero los déficits y los impairments o impedimentos son básicamente lo mismo para la ciencia. Ya. Entonces tengo no, me dijeron y me soplaron otros ramos que cuando hay prueba no va a haber cátedra ni horas mixtas dentro del horario de la prueba. Sobre los trastornos piramidales. Pero esto lo quieren ver extra, para verlo antes en adulto. Pero dentro de lo que hemos visto, los trastornos piramidales se relacionan mucho a lo que serían las definiciones clásicas de una parálisis cerebral tipo diplegia espástica o hemiparesia espástica.
Ya. Se definen básicamente, bueno, generalmente vamos a hablar de trastornos piramidales cuando tengamos un daño en el tracto córtico-espinal. Esto puede ser en la corteza motora, puede ser, digamos, pensando ya en las motoneuronas, o puede ser en cualquier zona donde existe una conexión desde estas motoneuronas células gigantes de Betz, creo que es el otro nombre que se utiliza. Ya, pero estas motoneuronas que están, van a estar dispersas tanto en la corteza motora primaria como en la corteza motora secundaria y la corteza motora suplementaria, van a generar este tracto corticoespinal que al descender y decusarse va a cruzar por distintas estructuras. El daño que tenga en este tracto córtico-espinal a cualquier nivel me va a producir lo que se conoce como un trastorno o síndrome piramidal. Dentro del síndrome piramidal vamos a tener lo que se considera consecuencias o trastornos positivos y negativos. Ojo, no es porque uno sea mejor o peor que el otro. Positivo es todo lo nuevo que aparece y negativo todo el déficit que se genera. Dentro de lo positivo vamos a encontrar la hiperreflexia, este aumento de los reflejos, la hipertonía, y podrían considerarse también trastornos de la sensibilidad cuando ustedes se tilden se lleven a lo que sea como hipersensibilidad táctil, o a veces hipersensibilidad a los cambios de temperatura, y eso sería lo positivo. Pero lo negativo van a ser todos estos déficits como la parálisis, como la paresia, como las alteraciones de la sensibilidad cuando se consideren como una hipoestesia o una anestesia. Estos van a tener una distribución y una sintomatología dependiente del sitio en que se genere la lesión. Entonces no va a ser lo mismo tener, por ejemplo, un infarto pequeño a nivel de corteza que tener un infarto pequeño a nivel de tronco encefálico. Tenemos que pensar que todo esto es como un embudo. Entonces, este embudo va a ser mucho más pequeño a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula que a nivel de la corteza. Entonces, mientras más bajo sea el nivel en que se produce la lesión, las alteraciones van a ser más grandes. Bueno, eso es como lo básico de que se desarrolla un síndrome piramidal. Cuando, la etiología puede ser diversa. Lo más común es que sean infartos cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos, como también en el caso de tumores. Cuando esto ocurre, vamos a tener... Sí, van a ser piramidales, a eso voy. Ya, cuando esto ocurre, vamos a tener clásicamente dos fases. Una, cuando recién se produce el infarto y en los primeros días, que es la fase flácida, es una fase que se caracteriza por una hipotonía y una paresia o plejía, y vamos a tener, cuando esta fase vayan pasando los días, va a entrelazarse con la fase espástica, donde vamos a tener un aumento de los reflejos osteotendíneos, vamos a tener un aumento en el tono, a veces se va a presentar espasticidad. La paresia o plejía se produce por la alteración de la conducción, en este caso, en un principio, de la información que se genera en estas cortezas motoras y y su conexión con las neuronas del asta anterior. Entonces, pensemos que la plegia la paresia o plejía es esta alteración de la contracción voluntaria frente a una resistencia. La mayoría de los test que aprendieron en evaluación muscular se evalúan en base a una resistencia. Ustedes le piden voluntariamente que el paciente realice un movimiento, ¿cierto? Entonces, si hablamos de movimientos automáticos o automatizados, no lo estamos evaluando con ese tipo de herramientas. De ahí es que viene el que dentro de la evaluación, de la evaluación clásica, la descripción clásica del síndrome piramidal, se habla, bueno, uno de los primeros síntomas es la plegia o paresia.
Pero no entiendo por qué quieres ver trastornos piramidales. Sí, es que ya, lo que pasa es que su compañera Kimberly nos dijo si podría hablar sobre los trastornos piramidales. Entonces, lo básico de los trastornos piramidales es que se genere o sea, un daño en el tracto corticoespinal que vaya a generar consecuencias en esto, que dentro de las consecuencias más comunes son la paresia o plejía, dependiendo de la magnitud, y alteraciones del tono. La diferencia de los trastornos, digamos, en un principio todo lo que era trastorno motor se consideraba piramidal. Pero debemos considerar que el movimiento no solamente es voluntario, sino también tenemos movimientos reflejos y movimientos automáticos. Cuando se genera un daño en los núcleos que controlan los movimientos automáticos, o también podría decirse los núcleos o las zonas del sistema nervioso central que controlan de forma automática o automatizada los movimientos, tenemos trastornos extrapiramidales. Estos trastornos extrapiramidales pueden ocurrir por lesiones tanto en los ganglios basales como en el cerebelo. Cuando hablemos de trastornos de los ganglios basales, generalmente nos vamos a referir a trastornos como la distonía, por ejemplo, por lesiones a nivel talámico. También podemos tener trastornos como el vapismo. También podemos si tenemos daños en zonas más exquisitas, que es difícil encontrar ese tipo de infartos, también podemos presentar rigidez parkinsoniana. Pero es para tener un síndrome de rigidez parkinsoniana, digamos, sería más fácil que se generase por un tumor que por un infarto. ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, si bien podemos tener un infarto casi en cualquier zona del cuerpo, este casi va a haber limitado por las zonas de circulación terminal. Entonces se recuerdan un poquito lo de las arterias coronarias. Muchas veces pasa que las arterias coronarias, hay una arteria coronaria que irriga esa zona del corazón, pero no tiene otra arteria que lleve sangre a la misma zona. Y lo mismo pasa a nivel cerebral. Tenemos zonas de circulación donde tenemos anastomosis y tenemos zonas de circulación en donde hablamos de zonas de circulación terminal. Cuando un trombo llega a una zona de circulación terminal, la zona el vaso que esté distal eso es la que se va a infartar. Pero esa zona distal también va a ir acompañada de zonas que tienen, donde le llegan arterias que tienen otras anastomosis. Por lo mismo no se infartan a la vez. Es por eso que es difícil encontrar un síndrome de primera motoneurona donde tengamos rigidez parkinsoniana y no tengamos otra patología. Lo que sí se puede encontrar es que muchas veces tengamos ciertos componentes atetoides o distónicos cuando nos encontremos con infartos talámicos o infartos por ejemplo, por una hemorragia intracerebral, que generen un daño a nivel de ganglios basales. Aunque por lo general, porque esto se describe, cuando hablamos de trastornos piramidales más en adultos, ocurren de forma unilateral. Yo creo que para eso podríamos revisar un poco la clase de parálisis cerebral, pero ya, acá vamos a tener que hacer unas pequeñas distinciones. Cuando se habla en neurología y en evaluación neurológica y neurorehabilitación, trastornos piramidales y trastornos extrapiramidales o síndromes de primera y segunda motoneurona, generalmente nos referimos a la evaluación y tratamiento y rehabilitación de adultos. ¿Por qué? Porque es distinto cuando una injuria, sea un tumor, sea un síndrome hipóxico isquémico, o sea un infarto cerebral, ocurre en un sistema nervioso en desarrollo, que cuando ocurre en un sistema nervioso ya desarrollado. Cuando estos trastornos
ocurren en un sistema nervioso en desarrollo, y hablamos de sistema nervioso central, en, digamos, su extremo superior, vamos a hablar de parálisis cerebral, y cuando estos trastornos ocurran en el desarrollo de la médula espinal, generalmente vamos a hablar de disrafias espinales. ¿Por qué no se tiende a hablar de una lesión piramidal? Porque donde tengo un sistema nervioso que se está desarrollando, las consecuencias que van a tener van a ser van a abarcar muchos más sistemas de lo que lo harían en un sistema nervioso central ya formado. Por eso hablamos de trastornos de un sistema nervioso en desarrollo. Dentro de esos trastornos del sistema nervioso en desarrollo, cuando hablamos de parálisis cerebral, hay sintomatología que es similar a lo que ocurre que guarda similitudes a la que se desarrolla en un sistema, en el daño piramidal en un sistema nervioso adulto. Dentro de esas alteraciones es donde tenemos la paresia, aplejía y las alteraciones del tono. Pero a diferencia de lo que ocurre en adultos, esto puede tener consecuencias tanto piramidales como extrapiramidales. Pero esta separación que nosotros hacemos entre una parálisis cerebral, digamos, espástica y una parálisis cerebral disquinética, se refieren básicamente a cuál es la alteración motora predominante en ese niño, pero el que tenga distonía y el que tenga, por ejemplo, coreotidosis, no quiere decir que no va a tener ciertos problemas de espasticidad o ciertos problemas de paresia. No sé si se entiende un poquito más ahí. Y me perdí un poquito con tu pregunta, Kimberly, donde me dijiste que hablara de trastornos piramidales. Pensé que querías que hablara de esto en adultos. Por eso hice la distinción recién. ¿Es así o no es así? Ya. Ahora, vamos por parte un poquito, de acuerdo a la paresia o plejía. La paresia o plejía, que es esta debilidad de la musculatura voluntaria frente a una resistencia, puede tener un origen central o un origen periférico. Este origen central puede deberse a un daño en el tracto córtico-espinal o puede darse también frente a una lesión de las motoneuronas del asta anterior, que recordemos que estas motoneuronas del asta anterior son las que llevan estas fibras nerviosas que van a las fibras extrafusales del músculo, las que nos permiten la contracción. Por lo tanto, puedo tener tanto un infarto a nivel del un infarto a nivel cerebral que me va a generar ese problema, puedo tener una hemorragia, puedo tener el caso como una parálisis cerebral de tipo de hiparesia espástica, un daño en la sustancia blanca, como ocurre en la leucomalacia ventricular, pero también, como ocurre en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, puedo tener un daño en el nervio que lleva la información de la motoneurona del asta anterior al músculo, que también me genera una paresia. ¿Cómo la paresia o plejía es este signo que habla de una debilidad frente a la contracción de una musculatura frente a una resistencia? También debemos pensar en el músculo. Porque si tenemos una distrofia muscular de Duchenne, la degeneración de este músculo también va a producir una paresia que va a evolucionar a una plejía. Por eso, cuando hablemos de paresia o plejía, podemos tener la alteración básicamente de toda, ¿cómo decirlo? De todo el sistema nervioso desde el punto de vista motor. Puede ser la corteza motora, puede ser la corona radiada o los pedúnculos cerebrales, puede ser, digamos, un infarto a nivel del bulbo raquídeo, puede ser un infarto a nivel del tronco, puede ser un infarto a nivel de la médula, puede ser una degeneración de la motoneurona del asta anterior, puede ser un daño tanto traumático como degenerativo de los nervios motores, como también puede ser una degeneración a nivel del músculo
O algo, una enfermedad que no vimos, que puede ser también un trastorno de la hendidura sináptica. Cuando hablemos de la miastenia gravis, por ejemplo, una enfermedad autoinmune donde se atacan los receptores de acetilcolina. ¿Se entendió un poquito mejor ahora? Por eso un poquito es amplio. Se refiere a disquinesis. Ya. Esa es una clasificación de la parálisis cerebral según el trastorno motor más prevalente. Si el trastorno motor más prevalente es la espasticidad, vamos a hablar de una parálisis cerebral espástica. Si el trastorno motor más prevalente son los movimientos extrapiramidales, es decir, la distonía, la distonía, estos movimientos contorsivos, porque igual vamos a revisar un poquito, la atetosis o la coria, vamos a hablar de una parálisis cerebral disquinética. Entonces, recapitulando, cuando hablemos de una parálisis cerebral en donde la mayor sintomatología se dé por espasticidad, vamos a hablar de una parálisis cerebral espástica. En cambio, cuando el componente principal del trastorno del movimiento sea la coria, sea la tetosis y sea la distonía, vamos a hablar de una parálisis cerebral disquinética. La que menos nombré, probablemente, bueno, tampoco les va a hacer la prueba, pero para que lo sepan, la que menos se describe es la atáxica, que es cuando hay un daño específico en el cerebelo. Andrea, ¿se entendió la diferencia? ¿O doy algún otro ejemplo? Muy bien, ahora Kimberly. Sí, las disrafias espinales van a entrar. No van a entrar tantas preguntas como con parálisis cerebral porque no vimos tanto. Pero sí me gustaría que manejaran un poco los distintos tipos de vejiga neurogénica, que manejen la definición general de lo que son disrafias espinales. Entonces, recordando un poquito de su clase de parálisis cerebral, con esto de la clasificación topográfica deben manejarlo un poquito. Entonces, aquí teníamos en las alteraciones extrapiramidales la distonía, la atetosis y la coria. Entonces, la distonía va a ser este desorden del movimiento que se va a caracterizar, bueno, como todos, por contracciones musculares involuntarias. Todos estos trastornos son contracciones musculares involuntarias. Pero a diferencia de las demás, en el caso de la distonía, son contracciones sostenidas, o sea, posturas mantenidas e intermitentes, que van a ir cambiando de una postura torcida en un lado, tanto sea en extremidades superiores como en extremidades inferiores. Cuando aumente la ansiedad o los requerimientos motores del entorno, se van a hacer, digamos, esta sintomatología motora involuntaria se va a hacer más fuerte en intensidad que cuando el niño está relajado. A diferencia de la distonía, la atetosis también es un trastorno del movimiento voluntario, pero acá van a ser movimientos continuos y lentos que van a impedir que se adquiera una postura estable. Esto quiere decir, recordemos que si la distonía tenía este tipo de movimientos retorcidos que tenían posturas mantenidas, en el caso de la atetosis pueden tener un trastorno a nivel distal de las extremidades, pero que básicamente nunca se van a quedar quietas. Para que se puedan reconocer bien una atetosis, hay que imaginarse un movimiento, por ejemplo, de una serpiente, un movimiento serpenteante. Si analizamos el movimiento de los dedos, por ejemplo, que se muestra en la clase, pueden imaginarse un poco esto. Con movimientos casi como de conteo, que generalmente van a ser tanto en pies como en manos.
estos se pueden confundir un poquito, la distonía y la tetosis. ¿Qué se tienen que fijar principalmente para no confundirlos? Es que la tetosis nunca les va a permitir tener una postura mantenida y va a ser de predominio distal. En cambio, la distonía va a ser de predominio más proximal, o sea, puede involucrar tanto rotación interna y rotación externa de hombro, como a nivel de cadera, pero va a generar principalmente estos patrones de posturas mantenidas y retorcidas. Es difícil que vayan a confundir estas anteriores con la coria, porque dentro de la coria vamos a encontrar casi una especie de patrón coreográfico. Es muy fácil imaginarse que la persona está bailando. Es difícil describir de forma específica qué movimiento va a desarrollar una persona que tiene coria, dado que hay una especie de aleatoriedad tanto en el movimiento que se realiza, en el patrón, en el marco temporal que ese movimiento se realiza, o sea, si se realiza primero un movimiento con el pie izquierdo o luego con el pie derecho, es difícil predecir eso. La dirección que realiza los movimientos y también la ubicación anatómica. Es como si estuviese en una especie de imán que a veces pasa por la extremidad superior, después se pasa a otra extremidad inferior, por la cabeza, y así va de un lado a otro. Sí, por eso. Corea viene de coreografía, es como si fuese una especie de baile. Si intentan buscar, por ejemplo, videos de YouTube de personas con coria, van a encontrar o personas adultas con coria de Huntington que parece que estuviesen bailando, o niños con coria de Sydenham. Ya, lo que pasa, generalmente sí, volviendo a la parálisis cerebral, es que cuando hablamos de parálisis cerebral disquinética, generalmente la parálisis cerebral disquinética presenta una combinación de estos tres movimientos extrapiramidales. O sea, va a tener una combinación de distonía, va a tener un componente de coriatetosis a nivel distal, y va a tener un componente también de coria. Por eso, generalmente, cuando hablamos de parálisis cerebral disquinética, se van a encontrar con el término coriatetosis, en donde voy a tener posturas sostenidas, movimientos fluctuantes y una especie de baloteo irregular dependiendo del grado de actividad motora que tenga el niño. Sí, el balismo entra dentro de disquinético. Los balismos vienen básicamente de bala. Son movimientos rápidos que involucran zonas proximales de las extremidades. Por eso, generalmente, cuando observan un balismo, aunque no, son un poquito más difíciles de observar que separarlos del movimiento voluntario, básicamente van a observar una especie de es como si fuese un combo. Un combo tanto hacia adelante, un combo hacia el lado, es que básicamente al ocuparse la musculatura proximal, el grado de libertad de movimiento que se ocupa es amplio. Ese es el balismo. Entonces, hablamos de hemibalismo cuando una sola extremidad genera estos movimientos rápidos, casi de golpe. Eso es lo más característico, pero no es tan frecuente. A ver, ¿qué otra información pregunté acá? Ya, sí, creo que hablé un poquito de esto. ¿Se acuerdan un poco de cuando les mencioné de qué es lo que causaba la parálisis cerebral tipo diparesia espástica? Primero, me gustaría que alguien me diga, cuando hablamos de clasificación topográfica de la parálisis cerebral, ¿qué segmento involucraría la tipo diplegia espástica? ¿Nadie? Ya. Cuando tenemos una parálisis cerebral de tipo
diplegia o diparesia espástica, ¿qué segmento vemos comprometido? Sí, más, o sea, de forma bilateral, más extremidades inferiores que extremidades superiores. Por eso, cuando lo ven en los diagramas, generalmente se habla de este diagrama, en donde vamos a mostrar un mayor compromiso de extremidades inferiores, un menor compromiso de extremidades superiores y tronco, y no, que generalmente sin compromiso a nivel cephalo. Por lo tanto, si pensamos en cuál es la lesión del sistema nervioso que puede darnos esta expresión de diparesia espástica, siempre pensamos en la leucomalacia periventricular. ¿Por qué? Porque la leucomalacia periventricular, al producirse una hipovolemia o una hipoxia, el principal grupo celular dentro del sistema nervioso central en desarrollo, que va a ser lábil a esta baja en oxígeno, esta baja en glucosa, va a ser el pre-oligodendrocito. O sea, esta célula del sistema nervioso que va a formar el oligodendrocito, que es el que a su vez brinda este aislamiento vaina de mielina a los axones del sistema nervioso central. En donde ocurre principalmente una lesión cuando tenemos un daño en estos preoligodendrocitos es a nivel de la cápsula y a nivel medial. Por lo tanto, lo que más se afecta va a ser, si consideramos este músculo motor, la extremidad inferior. Por eso, generalmente, cuando hablemos de parálisis cerebral tipo diparesia espástica, lo vamos a asociar a una leucomalacia periventricular. ¿Entendió? Eso es lo que necesito, esta distribución bilateral del daño para tener una expresión bilateral a nivel de la sintomatología. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Hay alguien ahí? ¿Una sesión de espiritismo? Ya, entonces, recapitulando, lo más común es que una hiparesia espástica sea producto de una leucomalacia periventricular. En cambio, recordemos que como bien su compañera Kimberly preguntaba sobre los trastornos piramidales, que van a ser consecuencia de este daño del sistema nervioso, o sea, en el tracto piramidal o corticoespinal, también tenemos estas parálisis cerebrales que tienen más sintomatología diskinética o extrapiramidal, o también coriatetóxica. Generalmente, cuando hablemos de parálisis cerebral diskinética, le vamos a echar la culpa a los ganglios basales. ¿Por qué se dañan los ganglios basales generalmente en un niño? Es principalmente por la acción de la bilirrubina, que tiene esta afinidad especial por los ganglios basales que nos genera esta lesión tipo kernicterus. En cambio, para tener una parálisis cerebral de tipo hemiparesia espástica, generalmente debo tener en el sistema nervioso central un daño que sea unilateral. Por lo tanto, lo más probable es que estos niños hayan tenido una hemorragia intracerebral. Y que esa hemorragia intracerebral les haya dado como resultado esta parálisis cerebral, en donde tenemos una sintomatología que es mayor en un hemicuerpo que el otro. En cambio, cuando hablemos de parálisis cerebral tipo cuadriplegia o tetraplegia, generalmente nos vamos a referir a un gran daño a nivel bilateral del sistema nervioso. Lo más probable es que sean de hemorragias que no se atendieron a tiempo o síndromes hipóxico-isquémicos.
Por ejemplo, grandes asfixias por inmersión en niños menores de 2 años, en casas de padres que tienen piscina, que no los detectan a tiempo, y al no detectarlo a tiempo, el daño a nivel del sistema nervioso central es bastante generalizado. Y al ser un daño generalizado, es difícil pillar una zona del sistema nervioso que no tenga un daño. Por eso no solamente vamos a hablar de semiología a nivel motor y a nivel sensitivo, sino si recuerden que cuando hablamos de parálisis cerebral podemos tener trastornos cognitivos, podemos tener trastornos del lenguaje, podemos tener trastornos del sueño, podemos tener trastornos referidos al dolor central, problemas visuales, incluso, y sobre todo muy prevalente en el caso de niños con cuadriplegia o tetraparesia, también podemos tener la aparición de síndromes compulsivos o epilepsia. Pero al menos me quedo contento con que, de momento, está clara la relación entre, digamos, parálisis cerebral coriotetóxica o extrapiramidal y kernísteros y leucomalacia periventricular y disparesia espástica. Como también en tipo hemiparesia o hemiplegia espástica, donde tenemos la hemorragia intracerebral. Ahora, me gustaría que para la prueba sean capaces de diferenciar entre los distintos niveles de la clasificación de función, del sistema de clasificación de función motora gruesa. No es necesario que sepan las diferencias específicas para los distintos rangos etarios, pero que sí que sepan las características generales, o sea que en el primero va a poder subir y bajar escaleras sin ayuda, en el segundo va a necesitar asirse de un pasamano, en el tercero va a necesitar un dispositivo de apoyo manual para la marcha y para marcha comunitaria o en distancias grandes silla de ruedas. En el tipo 4 del tipo 5 se va a dar, bueno, ambos van a estar en silla de ruedas, pero el tipo 5 no va a tener control de cabeza ni de tronco, en cambio el tipo 4 sí. ¿Estudiaron un poco eso, no? De la GMFCDC. Bueno, también, como vimos los demás escalas, y también van a entrar algunas cosas, como mínimo, necesito que manejen sobre esta escala específica de funcionalidad en parálisis cerebral, digamos, ¿qué escala les serviría para evaluar independencia funcional, por ejemplo? Esta escala utilizamos para evaluar independencia funcional no solamente en niños con parálisis cerebral, pero incluso se utiliza también para niños con síndrome de Down. ¿Qué escala vimos? El Wi-Fi, ¿cierto? Entonces, ya si hablamos de independencia funcional en niños, lo pueden asociar a Wi-Fi. Ahora, si hablamos de función de glutoria, tendrías que asociarlo al EDAX. Si hablamos de función visual, al BFCS. Si hablamos de función comunicativa, al CFCS. Si hablamos de función manual, al MAX. Si hablamos de función motora gruesa, vamos a hablar de la GMFM. Entonces, básicamente quiero que tengan la noción de cuando le llegue un niño que dice que tiene un MAX nivel 3, sepan, le están hablando de función manual. No me sé la escala de memoria, pero voy a la escala, la reviso, la leo, nivel 3 significa esta cosa. Por eso necesito que sepan establecer la asociación entre, digamos, entre una escala y cuál es el área que mide. Y otra cosa por aquí, bueno, de la edad 90 no quise hacer preguntas porque pensé que se pueden enredar. De la GMFM me interesaría que sean capaces de identificar las dimensiones de la función motora gruesa que evalúa. Esto lo vimos un poco, aquí es donde hablamos de impedimentos primarios y secundarios, pero creo que esto queda un poco más claro.
Bueno, saltando un poquito más del tema y yendo a temas más específicos, eh, también voy a preguntar algunos aspectos principales de lo que es evaluación de la sensibilidad, en donde necesito que manejen, como les decía en la propiocepción, cuál es la diferencia un poco entre la acción que tiene el aparato tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. También, cuando realicen evaluaciones de la sensibilidad, necesito que sean capaces de discriminar entre los distintos tipos de alteración que pueden encontrarse al evaluar la sensibilidad superficial, que puede ser una hipoestesia, una anestesia, una disestesia, una parestesia, una hiperestesia o una alodinia. ¿Recuerdan lo que era alodinia? ¿Alguien por ahí? Una hiperestesia es sentir la misma modalidad sensorial, pero más fuerte. Una hipoestesia, estoy sintiendo la misma modalidad sensorial, pero la siento menos. La disestesia va a ser cualquier sensación desagradable que sienta al estimularse esa modalidad sensorial, pero no tiene que ser dolorosa. La parestesia es esta sensación de hormigueo. Y la alodinia es sentir dolor cuando estoy generando un estímulo no nociceptivo. Esto quiere decir un estímulo que no debería generar dolor. Puedo sentir dolor con el tacto fino, puedo sentir dolor con el frío, puedo sentir dolor con el calor, puedo sentir dolor con la vibración. O sea, cualquier modalidad que se interprete como dolor, cuando no sea dolor, o sea, digamos, la intensidad no sea tan grande para generar dolor, se va a considerar alodinia. ¿Se entendió? Bueno, también teníamos que en la evaluación de la sensibilidad estaba la sensibilidad superficial bueno, y dentro de esas teníamos el tacto grueso epicrítico o sea, el tacto fino epicrítico y el tacto grueso protopático. En el tacto fino lo íbamos a evaluar con esta discriminación de 2 puntos. Necesito que recuerden un poco, esta discriminación de 2 puntos no es igual en todas las zonas del cuerpo. Hay zonas en donde es más fina, por ejemplo, en el dedo anular, y zonas donde es bastante grueso, o sea, es bastante difícil de discriminar que me están tocando con 2 puntos, que puede ser el brazo, puede ser la espalda. Eso lo tienen que manejar a nivel general, como si también me gustaría que sean capaces de diferenciar entre lo que es no, eso no son ustedes, perdón, entre miotoma y campo nervioso periférico. No recuerdo realmente si les incluí una pregunta, pero sí vimos esto. El miotoma era esta área de la piel, bueno, acá tenemos esta área de la piel que va a estar a cargo sensorialmente de una raíz nerviosa. En cambio, un campo nervioso periférico es esta zona de la piel que va a estar inervada por solamente un nervio periférico. Disculpen, ahí tuve un desliz porque esa pregunta se la hice a los chicos de kinesioterapia neurológica adulto. Pero probablemente algo de esto también les voy a preguntar en la segunda prueba. Bueno, deben conocer la diferencia, pero en esta oportunidad no la voy a preguntar. Esto sí me parece importante que manejen en relación al riesgo de escaras. Recordemos que en casi todos los casos que vimos, menos podría decirse el síndrome de Down y quizá los casos más leves de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth pueden tener un mayor riesgo de escaras. ¿Por qué? Porque básicamente van a tener combinación entre falta de movilidad, como la parálisis y por la parálisis o paresia, y las alteraciones de la sensibilidad superficial. Entonces, esta combinación de ambas cosas nos va a generar que tengamos más riesgo de generar úlceras por presión. Cuando hablamos de riesgo de úlceras por presión, generalmente nos referimos a la escala de Norton,
donde vamos a tener zonas que van a tener mucho más riesgo de generar escaras que otras. Las zonas de mayor riesgo van a ser el sacro, el isquio y el trocánter es hacia lateral, y bueno, así, esas van a ser las de mayor riesgo y de forma, digamos, paulatina. De forma gradual va a ir disminuyendo según la zona que considere la escala. Entonces, la segunda zona de mayor riesgo van a ser los talones, la tercera, el occipucio, y la cuarta, la zona dorsal de la escápula. Eso debería manejarlo no solamente dentro de rehabilitación neurológica, sino como tema transversal con pacientes incluso hospitalizados. Siempre que realizan movilización en un paciente con restricciones de la movilidad, cualquiera sea la etiología de estas, deben revisar estas zonas, porque todo el personal clínico tiene que estar al pendiente por si el paciente va a generar escaras, porque puede ser una situación incluso de riesgo vital. Aquí pusimos mis apuntes. Le agradezco que ustedes hagan preguntas para organizar lo que podemos revisar. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces sigo un poquito. Ya. Pasando a otro tema, a los trastornos neuromusculares, recordemos que estos trastornos pueden ser de cualquier parte de esta unidad motora. Puede ser tanto que esté dañada la neurona motora del asta anterior de la médula espinal, puede estar dañado el nervio, pueden haber problemas en la hendidura sináptica, como pueden haber problemas en el músculo. Cuando hablemos de una alteración o degeneración de las neuronas motoras del asta anterior, vamos a hablar de atrofia muscular espinal. Cuando hablemos de un daño en el nervio, generalmente hablamos de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Cuando hablemos de un daño a nivel de la hendidura sináptica, vamos a hablar de miastenia gravis o síndrome miasteniforme, esto no lo revisamos nosotros. Y cuando hablemos de daños que específicamente ataquen el músculo, es donde vamos a tener a todas las distrofinopatías, en donde tenemos principalmente a la distrofia muscular de Duchenne y a la distrofia muscular de Becker. La distrofia muscular de Becker es similar a la distrofia muscular de Duchenne, pero es de presentación generalmente en adultos, por eso no revisamos mayor cosas respecto a eso. Dentro de las enfermedades neuromusculares, cuando hablemos de atrofia muscular espinal, debemos recordar que tenemos distintas subclasificaciones. Al modo general se habla de 4 tipos, en donde la primera, o tipo 1, va a ser la de mayor gravedad, la de tipo 4, en la que básicamente no presenten sintomatología hasta que sean adultos. ¿Revisaron la clase de alteración de atrofia muscular espinal? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Se durmieron? Bueno, démosle una pequeña revisada entonces. Bueno, la atrofia muscular espinal entonces va a ser una condición neuromuscular generalmente de tipo hereditaria, que se va a caracterizar por una degeneración de las motoneuronas del asta anterior.
va a partir con una debilidad a nivel muscular, a nivel proximal, de forma simétrica, y va a ir progresando hacia el nivel distal. Como les dije, tenemos 4 tipos, donde la tipo 1 va a ser la más severa y la tipo 4 la menos severa. La etiología de estos trastornos de las neuronas motoras de la anterior se van a deber principalmente a una alteración genética, en donde va a haber una mutación o ausencia del gen que codifica la proteína Survival Motor Neuron 1, que es la encargada de básicamente mantener la sobrevida de esta motoneurona. Pensemos que cuando nosotros nos desarrollamos, y se desarrolla nuestro sistema nervioso central, nuestras neuronas se van especializando. Una vez que una neurona se especializa, ya no, al especializarse tanto, no puede reproducirse, no puede tener una mitosis. Por lo tanto, es vital que una motoneurona, cualquier neurona del sistema nervioso, tenga una sobrevida alta. Esta proteína, de Survival Motor Neuron 1, lo que genera básicamente es la mantención de los neurofilamentos, también la regulación del mecanismo ácido-base para regular lo que es la generación de los radicales libres, y otras cosas, pero básicamente lo que permite es que la neurona se mantenga viva y no se muera. Si no está, se muere de forma prematura. O si está mutada, igual se va a morir de forma prematura, pero va a durar un poco más. Cuando hablemos de la tipo 1, básicamente no vamos a tener ninguna proteína de este tipo, y en los tipo 2 y tipo 3 y tipo 4 vamos a tener variantes mutadas. Bueno, la principal característica de esta enfermedad es que se va a generar una gran atrofia a nivel clínico, que va a generar una gran debilidad por una denervación, o sea, una pérdida en este caso de las motoneuronas. Tenemos los 4 tipos. Bueno, el tipo 1 va a ser... Bueno, estos 4 tipos se van a diferenciar principalmente de acuerdo al tiempo de aparición de la sintomatología. Cuando hablemos de la tipo 1, es que generalmente los síntomas se van a presentar antes de los 6 meses de vida. Si pensamos, como es una enfermedad progresiva, mientras antes se presenten los síntomas, peor va a ser el pronóstico. Entonces, cuando se presente a los 6 meses, se va a presentar por una debilidad muscular, una arreflexia, una hipotonía generalizada, articulaciones linguales, un tórax en forma de campana y una ausencia de compromiso sensitivo. Por lo tanto, cuando realicemos todas estas evaluaciones de tono muscular, vamos a encontrarnos con un gran hipotono, vamos a encontrarnos con un llanto débil, dificultades al toser, alteraciones de la deglución, alteraciones para el control de las secreciones orales, o sea, estos niños probablemente van a presentar babeo, y esta debilidad muscular va a ser tan severa que algunos niños ni siquiera van a poder llegar a controlar la cabeza. A diferencia de estos, los que tengan atrofia muscular espinal de tipo 2, acá se va a presentar la sintomatología más tarde, de los 6 meses hasta antes de los 2 años. Por lo tanto, a diferencia de los primeros niños, estos niños probablemente van a poder sentarse. Sin embargo, no van a poder caminar, no van a poder deambular. Pero, lamentablemente, la sobrevida igual va a ser bastante limitada, sobre todo por complicaciones en el sistema respiratorio. En el tipo 3, la sintomatología se va a presentar después de los 2 años, y son personas que generalmente tienen más, o sea, deambulan y pueden alcanzar la adultez. Sin embargo, lo que no van a poder realizar es correr, van a tener caídas frecuentes, van a tener mucha dificultad para subir y bajar escaleras, como también para pararse y sentarse en una silla. El tipo 4 básicamente es el menos descrito porque, digamos, para que una persona se diagnostique, primero tiene que presentar la sintomatología, tiene que reconocer la sintomatología como, o sea, tiene que evaluarse mediante evaluación neurológica,
para reconocerse como una patología de este ámbito, porque muchas veces se confunden con otro tipo de enfermedades neuromusculares, con una debilidad general, entonces son el tipo 4, al ser tan leve, hay muchas personas que ni siquiera consultan. Imagínense que es tan leve que una vez que se presentan los síntomas, los pacientes ya después de 20 años pueden llegar a perder la marcha. Pensemos que si una persona empieza con sintomatología a los 20 y tanto, a los 40 recién tendría una discapacidad importante. Por eso es que preguntan de forma más o menos tardía. Como les dije, bueno, tenemos 4 clasificaciones principales, pero estas se han dividido en distintos fenotipos que van a estar de acuerdo al tiempo de aparición de las manifestaciones. El tipo 1A va a ser cuando se presenten antes de la primera semana, la tipo B entre la primera semana y los 3 meses, la tipo C, o 1C de entre los 3 y 6 meses, y la tipo 2A 6 a 15 meses, y así que se va siguiendo. Esto es un poquito importante, aunque no lo voy a preguntar en la prueba, respecto a la historia natural de las alteraciones respiratorias de un niño o una persona con atrofia muscular espinal, en donde vamos a partir por un síndrome de debilidad central, que puede generar trastornos del sueño, o sea, trastornos respiratorios en el sueño, que van a partir con trastornos respiratorios en estas fases del sueño donde tenemos los movimientos rápidos de ojos, y luego van a afectar a ambos ciclos del sueño. Esto va a evolucionar siempre con insuficiencia ventilatoria permanente. Por otro, visto de otro lado, no solamente desde el punto de vista ventilatorio, pero también asociado a él, vamos a tener un mecanismo de tos que va a ser ineficaz en conjunto a alteraciones de la deglución. Entonces, tanto una tos ineficaz como una disfagia neurogénica por debilidad nos van a llevar a infecciones respiratorias que van a ser de difícil de resolución. Por lo tanto, estas alteraciones respiratorias en el sueño, en conjunto a esta mayor prevalencia de infecciones respiratorias, van a llevar al niño a la insuficiencia ventilatoria permanente, muchas veces a la ventilación mecánica invasiva, y de ahí es donde se va a producir el deceso del niño. Bueno, eso básicamente no sé si necesitan mayores datos acerca de la atrofia muscular espinal en cuanto a la fisiopatología o los aspectos de evaluación médica. Bueno, a diferencia de esto, de enfermedades neuromusculares, que vimos la distrofia muscular de Duchenne, o sea, cuando se ataca el músculo, recién estamos hablando de la atrofia muscular espinal, o sea, de cuando se daña la motoneurona de la anterior, pero aquí nos faltaría en esta escena el nervio. Y la principal patología que ataca el nervio en menores o en niños es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que también es una enfermedad genética que se caracteriza por una atrofia sensitiva, o sea, una alteración sensitivo-motora debida por el daño del neuroperiférico, perdón, del nervio periférico. Entonces, esta patología va a tener 2 variantes principales. Si recordamos un poquito cómo se distribuye fisiológica y anatómicamente el nervio, vamos a tener digamos, un paquete de axones, va a estar rodeado por una vaina de mielina. Cuando la vaina de mielina se ve afectada por esta alteración hereditaria, vamos a hablar de una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo desmielinizante o tipo 1. En cambio, cuando se dañe el axón, vamos a hablar de una forma axonal de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth o Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Cuando tengamos la primera, o sea, una alteración desmielinizante, vamos a tener una alteración en la velocidad de conducción. ¿Por qué una alteración en la velocidad de conducción?
Básicamente porque el tener una vaina de mielina permite que entre los espacios que hay entre una célula de Schwann y la otra se generen los tan conocidos nodos de Rampier. Estos nodos de Rampier permiten una mayor velocidad de conducción por este fenómeno de impulso saltatorio que pasa de un nodo de Rampier a otro. Por lo tanto, si tenemos la alteración de la célula de Schwann, no vamos a tener este impulso saltatorio, sino que va a tener que generarse esta despolarización por toda la membrana. Por lo tanto, va a disminuir la velocidad de conducción. En cambio, cuando tengamos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 o axonal, no vamos a tener un daño en la vaina de mielina, sino se va a ver específicamente afectado el axón. Por lo que, digamos, no es que se afecten todos los axones de una, no es como que el nervio se corta. Lo que pasa es que se va degenerando un porcentaje de axones y esto va progresando. Por lo tanto, cuando se evalúe la velocidad de conducción, van a ver una menor amplitud del impulso. El impulso eléctrico que se mida o que se genere va a ser menor en este caso, pero la velocidad de conducción, al encontrarse intactas las células de Schwann, va a ser normal. ¿Se entendió un poquito la diferencia? No. Eso es importante que lo manejen porque luego vamos a recapitular también esto cuando estemos hablando de la enfermedad de Guillain-Barré en adultos. Van a tener que tomar parte de la misma materia. Sí, es parecida al Guillain-Barré, porque el Guillain-Barré también tenemos una forma axonal y tenemos una forma... se me olvidó el otro nombre. Tenemos una forma desmielinizante. La forma más clásica es la desmielinizante. La diferencia, sí, básica entre el Charcot-Marie-Tooth y el Guillain-Barré es que el Guillain-Barré, si bien muchas veces puede empezar de forma simétrica en extremidades, generalmente abarca todo el cuerpo. En cambio, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tiene una progresión que va de distal a proximal, pero generalmente en la mayoría de las formas se conserva la fuerza a nivel de la musculatura proximal. Bueno, más que aguda o crónica, debemos pensar que la etiología es muy distinta, porque cuando hablamos de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, hablamos de una enfermedad hereditaria. Entonces voy sumando alteraciones pequeñas, que con el paso del tiempo hacen que la expresión de la enfermedad sea clínica o sintomatológica. En cambio, como dices bien, en el caso de la enfermedad de Guillain-Barré, el déficit es muy rápido, pueden ser días o un par de semanas en donde la persona va a pasar de que siente una pequeña debilidad a que necesita ventilación mecánica. Pero también eso nos habla de que cuando hablamos cuando hablamos de versiones más desmielinizantes, que son las menos graves de enfermedad de Guillain-Barré, tenemos una curva de recuperación que también es rápida. En cambio, en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth no tiene cura. Lo que voy perdiendo no lo voy ganando de otra forma. Solamente se pueden establecerse medidas compensatorias. Bueno, y esta es la distribución general de las deformidades que se producen en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, en donde van a notar que aquí es característico la atrofia que se produce a nivel distal en piernas. Bueno, en antebrazos no tengo figuras de antebrazos aquí, pero también musculatura intrínseca a nivel de extremidad inferior y extremidad superior,
que es lo que principalmente notamos cuando tenemos estas deformidades en garra. Pero, aparte de estas deformidades en garra, debemos pensar en cuál es la primera musculatura que se atrofia. Si pensamos, por ejemplo, a nivel en la tenemos nervios básicamente a nivel motor, nervio mediano y nervio lunar. ¿Qué inerva específicamente? La musculatura de la eminencia tenar, la musculatura de la eminencia hipotenar, como también los interóseos y lumbricales. Entonces, si dirigimos nuestra observación a la musculatura de la eminencia tenar, en lugar de una convexidad, aquí tenemos una concavidad. Básicamente tenemos un hoyo, ¿eh? Lo mismo a nivel de la, o sea, de la eminencia hipotenar. Y si notamos en la palma, vamos a ver que básicamente hay depresiones entre los metacarpianos, lo mismo que en el 2. Entonces, debemos pensar también no solamente en los vientres musculares, sino en la acción que tienen estos. La acción de la musculatura hipotenar, tenar y lumbrical no solamente permite la movilidad de la mano, sino también mantener a través del tono muscular de base la postura funcional de la mano y se adapta a las distintas superficies. Esto, a ver, creo que lo... Bueno, me refiero específicamente a estos arcos funcionales de la mano. La mano, al igual que el pie, tiene una especie de arcos transversos. Estos arcos transversos no van a dar, no van a estar tratados solamente por la, o sea, digamos, por las superficies articulares o por la forma de los distintos huesos que conforman la mano, sino por el tono muscular de la musculatura intrínseca. Por eso es que cuando perdemos tanto sea por una paresia como también una degeneración del músculo mismo, en la musculatura intrínseca vamos a tener posturas en la mano observables a nivel clínico que van a ser características. Eso lo podemos presentar tanto en los síndromes de primera motoneurona en un adulto como en una persona con Charcot-Marie. ¿Se entendió? Bueno, más preguntas, más preguntas entonces. Perdón, me pica bastante la zona lateral de la nariz, no van a pensar que estoy haciendo otra cosa. Bueno, recordando un poquito, aunque no he subido la clase de trastorno del espectro autista, la clase va a considerar hasta síndrome de Down. Entonces, primero que nada, cosa que no les he preguntado en clase, me gustaría que alguien me definiera qué es lo que significa síndrome. Porque eso nos va a llevar a entender bastante otras cosas. Para ustedes un síndrome. Sí, un conjunto de signos y síntomas. Entonces, cuando este conjunto de signos y síntomas sea producto de un daño en el sistema córtico-espinal, vamos a hablar de un síndrome piramidal. Cuando este conjunto de signos y síntomas sea
por daño en la hendidura sináptica, vamos a hablar de un síndrome miasteniforme. Pero cuando esto se refiere a las consecuencias que se generan a partir de un cromosoma 21 extra, vamos a hablar de síndrome de Down. No lo hice por acá. Pero, digamos, esa es como la base que se utiliza para describir en neurología a, digamos, a los distintos cuadros sintomatológicos que van a ocurrir debido al daño a las distintas zonas del sistema nervioso central, como cuando leemos de genopatías, toda esta amalgama de sintomatología que vamos a tener producto de la acumulación de un detrito, como en el caso de en el caso del síndrome de Down, como la falta de generación, la falta de la producción de una proteína o la producción anómala en esta, como en el caso de la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, lo último que creo que deberían manejar es las distintas. Siempre que la marques. Si ya marcaste la alternativa, no deberías poder volver a marcarla de nuevo. No, la prueba tiene. La, bueno, la prueba tiene preguntas de alternativas, tiene preguntas de verdadero y falso sin justificación, y tiene preguntas de términos pareados. En los términos pareados, a la izquierda van a ver, digamos, unos 5 términos y tienen que por correspondencia ver a qué definición, por ejemplo, corresponde cada término. De acuerdo a estas preguntas de términos pareados, habilité que puedan tener un puntaje parcial. Eso quiere decir que si tenían que relacionar 5 conceptos distintos y tienen 3 buenos y 2 malos, les va a contar bien los 3 buenos. Los casos clínicos los vamos a evaluar con un caso clínico. Y van a tener que defender en grupo. El que esta semana les voy a entregar tanto la planificación como la rúbrica. Por lo tanto, les pediría que vayan pensando en cómo quieren formar los grupos. Si quieren realizar una afinidad, si quieren hacerlo al azar. ¿La prueba o el trabajo o el caso clínico? La prueba la voy a habilitar el lunes a las 8:30 de la mañana. Creo que para 48 horas, el miércoles a las 8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana debería deshabilitarse. Quería hacerlo de 3 personas, pero creo que nos cambió un poquito la matrícula. Así que vamos a tener que revisarlo. Creo que puedo revisarlo al tiro. Entonces tenemos que revisar para eso. No, tengo que revisarlo por Firefox. Perdón.
Bueno, creo que esto cambió un poquito, pero actualmente tenemos 34 matriculados. Entonces, yo preferiría que fuesen grupos de 3. ¿Por qué prefiero grupos de 3? Porque la experiencia en otros cursos me ha dicho que cuando son más de 3, hay uno que generalmente no trabaja. Lo que sí, un grupo debería quedar de 4, porque somos 34. Entonces, se pueden 10 grupos de A3 y un grupo de A4. Lo que sí, hacer una presentación, y la presentación va a ser sobre aspectos, voy a darle los criterios, pero van a ser aspectos generales de la resolución en cuanto a fisiopatología del caso del cuadro que aparece o síndrome que aparece en el caso clínico, un poco de datos epidemiológicos, y luego, dentro de la evaluación, qué aspectos evaluarían y cómo esperarían encontrar estos aspectos. O sea, qué alteraciones principales esperarían encontrar en ese niño. ¿Se entiende un poco entonces? Les voy a dar un caso clínico. Dentro de ese caso clínico va a ir con un diagnóstico. Van a tener que describir un poco la fisiopatología de ese diagnóstico, para entender un poquito por qué se generan impedimentos primarios y secundarios. Luego, un par de datos a nivel de cómo se comporta epidemiológicamente esa patología. Y posteriormente a eso, y más importante, como esto es un ramo de evaluación, ¿qué aspectos de la evaluación neurológica que describimos evaluarían y cómo esperarían encontrar esos aspectos? Bueno, eso se lo voy a dar, o sea, le voy a dar la rúbrica y les voy a dar la liturgia. Tengo para la evaluación, tenemos toda una semana para la defensa de casos clínicos. Pero a esta altura no me lo sé de toda memoria, así que tengo que... Eso lo dejamos para, según la guía de aprendizaje, tenemos para eso el 30. Después de la semana de receso, a ver, empezar de nuevo. A ver si lo tenemos para el 30. La semana de flexibilización está en noviembre. Tendrían que entregármelo antes de hasta el 30 tendrían que poder entregármelo. Sí, pero la semana de receso es en noviembre. O sea, yo tengo que la semana de receso es del 2 al 6 de noviembre. Bueno, y aquí me confundo un poquito, sí. Lo que primero les corresponde, digamos, en adultos les corresponde la defensa de un caso clínico, pero acá la modalidad de evaluación es un informe. Así que yo creo que un informe de 3 personas hasta el 30 de octubre lo pueden realizar de forma más que... Me parece un plazo prudente. No sé qué opinan ustedes. Ya por último, si después se les hace demasiado difícil y necesitan más feedback para la realización del informe, como para la búsqueda de información, la búsqueda de fuentes, podemos conversar más casos porque estamos hablando de un informe. Es que somos 34. Entonces, si somos 34, podríamos hacer 10 grupos de 3 y un grupo de 4. Ahora, si ustedes tienen otra fórmula, a ver, lo hacemos de 4, tendríamos que estar en ese caso.
pero pueden quedar juntos en un grupo de 4. A ver, pensémoslo si lo dejamos de 4. Entonces, lo otro que podemos hacer es que tenemos 8 grupos de 4 y un grupo de A2, una pareja. ¿Qué te parece? Ya, entonces 10 grupos de 10 grupos de 3 y un grupo de 4. Ya, pues por eso, pero, por eso mismo yo lo pensaba. O sea, si van a hacer un grupo de 4 y van a trabajar 3 o 2, 3 es más fácil que el que no quiera trabajar sea presionado por los otros dos. Mm. Claro, porque la diferencia es mucho más grande entre 4 y 2 y de que 3, o sea, que grupos de 3 y un grupo que quede de 4. Ya, muy bien. Bueno, para eso, bueno, en un momento váyanse poniendo de acuerdo entre ustedes, pero tal como lo hice con otro ramo, voy a subir una planilla de Excel libre, un listado de cosas, para que vayan escribiendo según su número de grupo. Qué dramático, pero qué dramático. Sí, a eso me refiero. Voy a subir una planilla de Excel, pero ustedes vayan anotando, o con el listado, para que ustedes vayan anotando el número. Bueno, a ver si, no, si estoy compartiendo pantalla. Ya, quiero hacerlo similar a como lo hice acá. Bueno, este otro curso, pero en este curso, a ver, a esto me refiero. Les voy a dejar un link en la plataforma. Entonces, cuando hablan el link en la plataforma, van a tener, digamos, una planilla de Drive. En esa planilla de Google Drive van anotando por número el grupo, para que tengan una noción de quién va quedando afuera. ¿Les parece? Ya, pero ahora concéntrense en la prueba, que ya la tienen mañana o pasado mañana. Y durante la semana les voy a compartir bueno, lo demás. Bueno, más, les reitero también, sí, sí, yo creo que yo creo que el miércoles les voy a subir el instructivo con el grupo y todo. Ya, lo que sí no les había avisado es que la hora mixta del martes tampoco va a ir, porque, bueno, evidentemente van a estar realizando la prueba, pero sí va a ir la del viernes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso básicamente, disculpen un poco el nerviosismo, pero eh, no había hecho esto de hacer una especie de repaso antes de la prueba y no sabía bien cómo planificarlo, así que
Básicamente venía preparado a responder las preguntas que tuviesen, pero no tenía tan planificado, aparte de ciertos apuntes que tenía de las preguntas que generé para la prueba, como una especie de clase de todo, que resuma todo lo que vimos en esta parte del semestre. Eso básicamente, que tengan una buena tarde, lo que queda de ella, preparen lo de la prueba y majadero con esto, que cuando abran la prueba, traten de responderla en ese tiempo de 2 horas para que después no tengan problemas de que no mi prueba se envió sola. Bueno, eso, que tengan una buena tarde, chao, nos vemos, que estén bien, ánimo.